Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Nos acompaña Mario Amoretti, abogado penalista, y le damos la bienvenida. Señora Amoretti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Queremos ampliar la información de lo que veíamos en la nota y, por supuesto, darle luces a nuestros televidentes sobre lo que está pasando en este momento respecto al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, el día de ayer esto remeció, ¿no es cierto?, el país. El Poder Judicial anuló el indulto al expresidente, y mi primera consulta para usted es, que quizás se la están haciendo muchos televidentes, ¿puede una atribución presidencial, ¿no?, como el indulto, ser contrariada por el Poder Judicial? Bueno, sí, sobre todo porque el proceso del indulto, de acuerdo a la Constitución, tiene la condición de cosa juzgada. Y el Tribunal Constitucional, en el caso de Cruzillat, sí, consideró lo siguiente, que si bien es cierto tiene la condición de cosa juzgada, pero en algunos casos, cuando podrían presentarse alguna irregularidad en su tramitación, en sus conclusiones, puede ser objeto de una revisión vía proceso constitucional. Esa es la vía que debió seguir. Exactamente. La anulación, en todo caso, de perseguirse, o el caso en sí el mismo. caso debió seguirse vía un proceso... ¿Como un proceso nuevo? Pues exactamente. Y así lo señala en forma expresa en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y también la Corte Interamericana le dice, esto puede ser revisado, pero vía proceso constitucional. Ese era el camino entonces. ¿Ha habido una mala decisión entonces del magistrado Hugo Núñez? Por supuesto que esa sentencia debe ser declarada nula. Ahora, revisando igual la sentencia del magistrado Núñez, hay que decir, ¿no?, esto ha sido sustentado bajo tres factores, ¿no? Por un lado, se habla de irregularidades en el procedimiento burocrático, ¿no?, la celeridad con la que se dio el indulto, la falta de motivación, argumentación en la resolución suprema, y la falta de compatibilidad de la gracia otorgada a Fujimori con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo segundo, ¿no?, que habla sobre la falta de motivación, se ha hablado también sobre la comisión médica, ¿no? La Junta Médica. En principio, un indulto, como es humanitario, no tiene mayores precisiones que dar. Y sobre todo, cuando, de acuerdo a las informaciones que se están dando en estos últimos días, el otorgamiento del indulto a terroristas por diabetes, por insuficiencia renal, por problemas cardíacos, ahí no hubo mayor fundamentación. ¿El causal médico no necesita entonces, digamos, esa sustentación? Tiene que tener una sustentación, pero de decir ya de que tiene que estar debidamente motivado. Aquí lo que dice se cuestiona, y yo considero de que es en cuanto a que se ha acelerado el trámite. Perfecto. Dejamos de lado entonces lo médico y vamos con lo administrativo. Lo administrativo. Porque eso lo ¿Cuáles fueron los problemas en, los problemas, en realidad, el ámbito administrativo con ese proceso? ¿Por qué intervino el médico tratante? Yo considero de que el médico tratante es la persona que da una información sobre el estado de salud de la persona que en estos momentos o en ese momento está siendo verificada vía junta médica para los efectos de llegar a una conclusión. El hecho de que haya intervenido este médico, pero han intervenido otros médicos que sí estaban capacitados para emitir un pronunciamiento respecto a la situación cardiológica de él, que si era revestida o no gravedad. Yo considero de que en todo caso el juez, antes de emitir una sentencia, debió solicitar un informe médico para los efectos de verificar y hacer la comparación. Es lo que han dicho, ¿no?, que no se recibieron informes del INEM, por ejemplo, que fueron solicitados, pero la resolución llegó antes. Desgraciadamente aquí nos encontramos que hay celeridad tanto en esta sentencia dictada por este juez supremo como en el caso anterior cuando se le concedió. ¿Hay alguna otra falta en lo administrativo que se sustente? Para mí, en esta resolución? En realidad esta sentencia hace mención que es un delito de lesa humanidad. Que por lo tanto las normas internacionales prohíben el otorgamiento. Vamos justo con eso, ¿no?, con el derecho penal internacional. Sí. Pero vayamos nosotros a algo bien práctico. El delito de lesa humanidad o los hechos delictivos considerados como lesa humanidad se aplican aquí en nuestro país a partir del año 2003. Y
estos hechos sucedieron en el año 90. Por más que la sentencia haya sido posterior al 2003. Por supuesto, no pueden. Y tal es así que cuando se dicta la sentencia, el fallo dice, se condena a Alberto Fujimori por delito de homicidio calificado y secuestro. Y en ningún momento dice por lesa humanidad. Que en su parte considerativa hace mención que estos delitos son lesa humanidad, es otra cosa. Pero lo que tiene que tener en consideración es justamente el fallo. Porque en el fallo o en la resolución final dice condeno por tal delito y en todo caso, por ejemplo, antes era parricidio el que mataba a su mujer, ahora es feminicidio. Imaginemos que a alguien se le juzgue por un delito por haber dado muerte a una mujer en el año 2013, cuando no estaba vigente esta ley de... Bueno, se han identificado también nuevas causas. El derecho ha evolucionado, ¿no? Ah, por supuesto, y seguirá. Pero en materia penal no puede aplicarse retroactivamente. Se aplica la ley que estuvo vigente en el momento en que se cometió el hecho delictivo. Ahora, el fallo del magistrado Núñez evita también identificar responsables, ¿no?, de estas irregularidades. ¿Esto en qué escenario nos pone, no? ¿Cuáles son las acciones que van a venir entonces? Porque en realidad, si aquí hubo irregularidades, se tiene que disponer que estas irregularidades sí configuran la comisión de un hecho delictivo, debe ser objeto de una investigación por parte del fiscal, puesto que si hubo corrupción, si hubo el ofrecimiento de ciertas prebendas o el canje de votos para que se considere el indulto y no se votara por la vacancia de Kuczynski, entonces, bueno, eso es necesario que se investigue. De tal manera de que, pues por eso de que la vía que ha debido seguirse es proceso constitucional de amparo. Bueno, estamos viendo en la pantalla diferentes imágenes, ¿no? Veíamos un tuit de Alan Wagner, ¿no? Personalmente no estoy de acuerdo con la anulación del indulto del expresidente Fujimori, pero tampoco lo estuve, ¿no?, en el otorgamiento, ¿no? Esto podría sonar una contradicción para muchos, sin embargo se entiende la postura del señor Wagner, ¿no? Indudablemente. Ya que no se han identificado responsables en el fallo del magistrado Núñez, le consultaba yo qué es lo que va a venir ahora, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar? Bueno, se ha apelado a la sentencia y va a ser la sala integrada presidida por el doctor Luis Salazarena y integrada por el doctor Neguira y no recuerdo qué otro magistrado supremo. Y son ellos los que van a resolver. Y yo entiendo, y a mi criterio, esto debe ser declarada nula en razón de que no se siguió el procedimiento señalado por la Corte Interamericana y por el Tribunal Constitucional. De no declararse nulo este fallo, vendría que la investigación, hay también, no sé, la posibilidad de la subsanación. Pueden ellos rectificar, la contraparte, ¿no? Pero si se va a cuestionar, dice, ustedes no son desafacultados por ley constitucionalmente para llevar adelante este procedimiento de anulación del indulto, la sala no podría emitir un pronunciamiento de fondo. Tendría que ser una cuestión formal y decirle, bueno, a ellos hagan ustedes el trámite que ha indicado la Corte Interamericana y que en su momento, en el caso Crucillat, lo dijo expresamente el Tribunal Constitucional. Ahora, muchos el día de ayer han quedado sorprendidos, sin embargo, como lo conversábamos fuera del aire, eso es algo que ya se veía venir. Por supuesto. ¿No? Incluso desde un inicio, cuando se habló del indulto humanitario, ¿no?, y los crímenes de lesa humanidad y cómo el indulto no aplica ese tipo de delito, se habló entonces de otro concepto, ¿no?, de la gracia presidencial. Yo le consulto, ¿hay verdaderamente una diferencia entre ambos? No, porque en realidad él ha sido ya objeto de una sentencia condenatoria. Está establecido en nuestro ordenamiento constitucional el indulto humanitario. Y que, lógicamente, que señala ciertas pautas en cuanto al procedimiento a seguir respecto al otorgamiento de este indulto, que en el fondo es el perdón de la pena. A él no se le dice que es inocente. A él no se le está diciendo, ya usted no ha cometido ningún delito. El delito persiste, la pena persiste. Lo que se le perdona a él es el resto de la pena que le faltaba cumplir, 13 años, porque él ha estado 12 años. Ahora, especialistas han hablado también sobre el balance que debió buscarse, ¿no?, entre darle el indulto quizá y también tener
la consideración por la parte demandante, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, del arresto domiciliario, porque esa no fue una figura en ese momento. Claro, pero es que el arresto domiciliario es solamente aplicable para los casos cuando se inicia un proceso, pero no cuando se ha terminado el proceso. Ajá. Y es allí donde tendría que haberse modificado la ley para los efectos, y en el Perú no pueden darse leyes con nombre propio. Muy bien, señora Moretti, nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cuál tendría que ser el desenlace de esto que está sucediendo, ¿no? De la anulación al indulto al expresidente Alberto Fujimori, el desenlace que genere un menor impacto, ¿no? Bueno, que sea justo en principio y que genere menor impacto también en la coyuntura que estamos viviendo, que no es sencilla? Por supuesto, y esto, el comentario que se hacía el día de ayer, dada la mayoría que tiene Fuerza Popular y los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo, bueno, aquí ya había un rompimiento de acuerdo a las declaraciones de sus principales líderes, pero ojalá que esto termine en buen término, y yo creo que una de las medidas que podría adoptarse es la siguiente, que se lleve a cabo una junta médica y se llegue a establecer y a concluir de que el estado de salud de él tendría problemas si es trasladado a un penal, podría permanecer en calidad de detenido en la clínica. Y esa sería una salida legal, digamos. Muy bien. Porque las resoluciones judiciales se ejecutan. Que podría solicitar la defensa. Sí, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias, doctora Moretti, por habernos acompañado. Mario Moretti, abogado penalista, estuvo conversando con nosotros.